Muy bienvenidos a este programa Mi Testimonio. Gracias a todos aquellos que están ahí en sus hogares y están en la sintonía de Gracia Televisión. Queremos compartir con ustedes la realidad de algunos de nuestros hermanos, cómo ellos han conocido al Señor, cómo era su vida y también cuál sería el mensaje de ellos para cada uno de ustedes. Hoy día estamos aquí en la compañía de nuestra hermana. Ella se llama Emma Olivares, pero nosotros siempre le decimos Emita Olivares, así que te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, mi hermana. Gracias, pastor, por esta hermosa invitación de contar mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así que muy agradecida por eso. Bueno, saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene que ser algo que pueda, para mucha gente, primero impactar lo que Dios hizo en nosotros. Pero para comenzar, muchas veces nos hacemos, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo, pues? Bueno, yo conocí a mi Señor a los 13 años, ya, pero antes, bueno, le voy a contar el antes. Nosotros somos 6 hermanos. Mis padres siempre nos enseñaron valores, a pesar de que mis padres eran muy estrictos, pero siempre estuvo el enseñarnos lo mejor. Pero nosotros, bueno, yo a la edad de 10 años o 15 años viví en la época de los 80 cuando el país no estaba bien y nosotros como familia sufrimos mucha pobreza. Debido a eso, bueno, mis papás siempre buscaron por todos lados, pero lograron criarnos bien, sobre todo enseñándonos siempre el respeto hacia los demás, ser trabajadores y estudiar. Y fue un tiempo difícil para mí porque yo antes de conocer al Señor, como 2 años antes, buscando mis papis por todos lados trabajo, pero no lograban estabilizarse económicamente. Entonces en nosotros había mucha restricción en cuanto a la alimentación. Ya nosotros, yo recuerdo que mi papi compraba el lunes el pan y eso era para toda la semana. Entonces muchas veces nos acostábamos no con la comida necesaria. Entonces eso fue un periodo para mí un poquito difícil porque yo estaba en la adolescencia. Yo tenía 13 años, me acuerdo que iba en primero medio. Pero ahí sus papás conocían del Señor, nada. Iban a una iglesia, ¿no? Nada. Éramos católicos. Ya. Y yo veía a mis compañeras que tenían buena situación, entonces siempre teníamos que privarnos de muchas cosas. Y fue un tiempo difícil, por lo menos para mí, pastor, porque aparte de eso, yo sufrí un tiempo de abuso sexual por parte de una persona que fue justo en el tiempo en que mi papá nos llevó a la iglesia a conocer de Dios. Mi papá, me acuerdo que yo tenía 13 años, mi hermano tenía 8 años, algo por ahí, y nos llevó a la iglesia y ahí conocí al Señor. Para mí todo fue nuevo, porque usted sabe que en las iglesias, bueno, católicas, también fui a otro tipo de iglesias, pero no conocía al Señor verdaderamente. Y ahí entendí lo que el Señor quería para mi vida. Lo encontré todo tan hermoso, a pesar de que sufría esta cosa que fue tan difícil para mí. Sabía que el Señor estaba ahí. Esa era una iglesia evangélica, sí, evangélica. Y ahí conocí a los hermanos muy amorosos, otro tipo de culto, de adoración al Señor, de cantar alabanza con las palmas, de alabar al Señor, de orar, de tener esa comunión, lo cual yo no lo tenía con otras religiones. Pero ahí en ese intertanto seguía ese tema de ese abuso que usted nos comentó. ¿Cómo fue ese tema de conocer al Señor y se mantenía esto? Sí, fueron, no sé, como 3 años más o menos, pastor, y fue difícil para mí. Yo siempre lo oculté, siempre, porque a veces el miedo a contarle a sus papás, el miedo a que hacerme yo sentir mal, porque al final estas personas con los niños trabajan tan bien la mente que a veces uno se cree culpable cuando el culpable es el adulto, claro. Entonces fue como algo secreto para mí, pero en ese tiempo yo conocí al Señor. Conocí al Señor. Yo recuerdo que mi papá dejó el vicio, él era muy bueno para fumar.
y empezó a cambiar su vida. Mi hermano, recuerdo que era el tiempo más hermoso para mí, ir a buscar niños a la escuela dominical cuando los papás no tenían más confianza en la gente. Así que fue un tiempo hermoso para mí conocer al Señor, y estuve asistiendo harto tiempo. A los 15 años yo me bauticé y 16, 17 cometí el peor error de mi vida, apartarme del Señor. Antes de llegar a ese tema de apartarse del Señor, porque ¿cuánto le ayudó a pasar ese estado de que había un abuso, había algo, pero ese contacto con la gente, con los de la iglesia, con el hermano, con ese amigo también que se va formando estos lazos? ¿Cuánto sirvió para usted esa relación de congregación? Mucho, pastor, porque yo me sentía bien en la iglesia, me sentía así como resguardada. Los hermanos, cuando conversaban conmigo, teníamos el mismo pensamiento, las mismas ganas de buscar al Señor. Yo sé que nadie es perfecto, pero me sentía como una zona de seguridad para mi vida. Entonces a mí me ayudó, porque yo sabía que el Señor evitó cosas peores. El Señor me guardó igual en este tiempo, aunque la gente no entienda, pero un abuso a una violación es totalmente diferente. Hay una gran diferencia. Pero el Señor me guardó y me hizo entender que yo era amada. Entonces me costó entenderlo. Yo con el tiempo después empecé a entender y dije, gracias, Señor, porque me libraste de cosas peores. Y para mí la iglesia, conocer al Señor fue un refugio grande en mi vida, y por eso yo decidí bautizarme, yo decidí participar en grupos juveniles, en todas esas cosas. Ahora, en ese proceso, cuando dices, en ese proceso de poder llegar al bautismo, porque tiene que haber sido a la edad de 15 años. 15 años. A los 15 años se bautizó. ¿Qué pasó, por ejemplo, en ese intertanto de tomar esa decisión y de bautizarse? Lo que pasa es que yo no quería apartarme de la iglesia. Yo recuerdo que en ese tiempo mi mami se iba a trabajar todo el día y siempre nos dejaba instrucciones para ordenar la casa y todo. Yo le tenía la casa impecable porque ese era el premio, ir a la iglesia. Yo esperaba las 8 de la noche para irme al culto. No sé, era como algo hermoso para mí poder conversar lo mismo con otros jóvenes, incluso con hermanas que eran menor que yo, que tenían 12, 13 años, yo tenía ahí 14, 15. Fue algo hermoso, pastor, fue algo tan lindo que yo recuerdo un día que sentí la presencia del Señor tan grande en mi vida, que lo único que quería decía, yo quiero quedarme acá, porque sentía que si me iba a la casa del Señor no me iba a acompañar. Fue una presencia tan grande en mi vida que contagió, éramos como 8, a todo el grupo juvenil que estaba ahí. Incluso había una Lolita de 12 años, yo tenía ahí 14, después habían más grandes, pero fue algo hermoso que cuando el Señor está ahí en medio, uno puede sentir como su presencia nos toca a cada una, y eso yo no quería apartarme. Ya, pero a ver, porque hay mucha gente que nos puede estar viendo, ya sea hermanos y gente que está fuera de lo que significa para nosotros la realidad como congregación. Porque una persona de 14 años, claro, discierne cosas, sabe cosas, pero ¿cómo fue para usted decir, sí, yo sentí esa presencia? ¿Cómo se manifestó en usted la presencia de Dios en su vida? Fue un amor. Fue como alguien a uno le abraza, pero por fuera, y me envolvía todo. Y era unas ganas de decir gracias, Señor. Era algo que salía dentro de mí. Yo creo que es el amor de Dios. Y eso se contagió a mis hermanos, y éramos como 8. Y era una oración, pastor, eran como cerca de las 8:30, 9. Estamos haciendo una oración para despedir el culto y éramos tan poquititos, porque empezó a orar la hermana y 3 personas ese día se bautizaron en lengua. Y éramos jovencitas, claro, 17 años. Mi hermana, recuerdo también ahí, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fue algo tan hermoso, pastor, que algunos estaban de rodillas y no nos queríamos ir. Eran las 10 de la noche y todavía seguíamos orando, seguíamos despidiendo el culto. Mira. Pero no, era agradecer a Dios por lo que había hecho. Y recuerdo que eran como las 10 más o menos, y el pastor
pasó por ahí porque encontró que todavía estaba la iglesia abierta y nosotros le decíamos, pastor, no nos queremos ir de acá, queremos seguir orando porque el Señor se ha manifestado tan grandemente, fue algo tan hermoso que de eso yo no quería desprenderme. Ahí conocí el amor de Dios y era, como usted me pregunta, es como algo que te envuelve entero, que tú no quieres salir de ahí. Los minutos muchas veces se pasan muy rápido y sobre todo con los testimonios. Yo creo que vamos a tener que hacer 1 y 2 de estas entrevistas. Pero dice que tomé quizás la peor decisión a qué edad de alejarte del camino del Señor. ¿Qué pasó en ese momento? No recuerdo si 17 años ¿Ya? justo. Algo malo que yo hice en mi vida y yo sentía que si iba a la iglesia todos lo iban a saber, Ya. como que me iban a apuntar, que se iban a reír. Con los años entendí que era el enemigo que me hacía entender esas cosas, avergonzada, y yo dije no quiero ir porque todos se van a dar vuelta a mirarme, mire las cosas que Sí. uno piensa, la inmadurez de uno. Y en vez de acercarme más al Señor, me alejé. Y empecé a ir una vez a la semana, después ya no quería ir. Y así me alejé del Señor hasta que mi papá, como yo le había dicho, era muy estricto. Y mi papá nunca me dejaba salir a ningún lado. Me decía, hija, usted cuando trabaje recién va a poder salir con su dinero, ahí yo no le voy a decir nada. Así que estudié, trabajé, y yo dije, ya, esta es la mía. Voy a pasarlo bien, todo lo que no pude hacerlo cuando era más joven, pero siempre en mí estaba el Señor, la enseñanza, eso nunca se olvida, cuando uno le enseña desde pequeño la palabra de Dios, siempre queda profundamente y uno la recuerda. Entonces empecé a trabajar y primero yo no fumaba, empecé a adquirir, a comprar cigarros, me puse muy buena para fumar, pastor. En un carrete, en una fiesta, una cajetilla y media me fumaba. Después empecé con el alcohol. Yo ahí ya no iba para nada a la iglesia, yo estaba totalmente apartada. Por eso dije, esa es la peor decisión. Y abrí una puerta tan grande y empecé a consumir alcohol. Mi trabajo no, era siempre responsable, pero cuando iba a los carretes sí, totalmente perdida. Yeah. Siempre había una necesidad en mi pastor de buscar a Dios. Sí, de buscar a Dios, pero no lo buscaba en Dios, pastor, sino que lo buscaba en pololos, lo buscaba en otras personas, que al final yo siempre me sentía peor. Y siempre era la pregunta que yo me hacía, ¿por qué yo siempre tengo que amar más que la otra persona a mí? Como que no podía recibir ese cariño recíproco, ese amor que uno busca. No sé, con el pololo, con el novio, no podía encontrar. Y siempre como yo encontraba, yo entregaba más. Y eso me frustraba y me hacía sentir mal. Y me hacía de repente querer borrarme de este mundo porque empecé a sentirme sola. Aparte que mi personalidad es un poco tímida. Sí, Emita, en ese sentido dices tú, yo cometí algo, un pecado que pensé que no me iban a juzgar más que a ayudarme. Eso que gatilla eso y que llegamos a todos estos excesos que tú nos cuentas, por lo que yo estoy escuchando es como que tú tampoco no te sentías como amada, como que tú entregabas más de lo que la otra persona te podía dar a ti. Exactamente, pastor, así me sentía. Siempre, yo creo que era porque fui muy tímida cuando joven y muchas veces yo me entregaba a toda esa persona y sentía que no me valoraban a mí. Y eso me pasó a lo largo de la vida. Yo por ahí empecé a tratar de olvidar esas cosas, esas penas con alcohol. Después ya yo quería algo más grande y empezaba a tomar pastillas para borrarme y aparte el alcohol, la discoteca. Muchas veces llegaba a la casa, al otro día despertaba y yo decía, ay, ¿por qué estoy así? ¿Cómo llegué? Ni me acordaba, pastor. ¿Todavía viviendo con tus padres o ya sola? Sola. Sola ya. Sí, porque yo carreteaba, pero después cuando yo me compré un departamento, yo me fui a vivir sola y dije, aquí voy a ser feliz. Pero fue peor, pastor. Peor. Ahora, cuando nosotros, tú dices, yo pretendía ser feliz,
Tú empezaste a ver que era porque tenías un trabajo, porque estaba el recurso, porque ya había una independencia y que podías tomar la decisión que tú querías nomás entonces. Sí, pero eso me di cuenta que no lo es todo. Ya. Y aparte es algo social también, pastor, porque mis amigas ya se habían casado, tenían hijos, y siempre la presión social. ¿Y tú cuándo? ¿Cuándo te vayas a casar? Y yo decía, ¿pero por qué si yo estaba con alguien y al final me engañaba? Al final terminaba yo peor, mal. No podía formalizar algo serio, una relación seria, de tener hijos, de, no sé, no podía, me costaba porque sentía que esa persona no me entregaba todo lo que yo le entregaba. Y ahí empecé como a cuestionarme si yo estaba haciendo algo mal, si realmente lo que a mí me había pasado influía en ese tiempo. A lo mejor yo no era tan amorosa, a lo mejor me estaba equivocando, a lo mejor no era la persona ideal, y empezaron muchas preguntas. Culpándote de que esa relación no funcionara. Claro, por mi culpa, porque yo no podía estabilizarme, porque yo no podía casarme. Entonces, pastor, yo ahí, en cuanto a la adicción, empecé a buscar más, ya quería olvidarme, ya no quería, o sea, trabajaba y en mis días libres yo quería borrarme. Por eso es que empecé a buscar cosas peores, que ahí fueron drogas inyectables. Ahí llegué, que lo único que despertaba, y muchas veces con la jeringa puesta, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Pero después me recordaba así, ¿no? Y así era mi día, entre alcohol, entre drogas inyectables. Como yo vivía sola, un poquito retirada de mi mami casi nunca me iba a ver, yo iba a verla. Entonces yo tenía como la libertad. No, mi mami nunca, yo creo que hasta el día de hoy, nunca supo lo que yo hacía, nunca. Y en esos momentos de alcohol, de droga, ¿pasaba alguna imagen de Dios? ¿Pasaba alguna imagen de lo que habías vivido hasta el momento en que te alejaste del Señor? Siempre pensaba que Dios estaba conmigo. Yo decía, yo sé, Señor, que tú me cuidas. Yo sé que tú estás conmigo. Siempre ponía a Dios, aunque era totalmente desobediente, sí, pero siempre Dios estuvo en mí. Por eso yo digo que... ¿Cómo lo sentías que Dios estaba contigo? Si tú decías, estoy en falta, estoy en pecado. Porque hasta el último día en que yo probé alguna droga, sí, yo no me morí, pudiendo hacerlo. Podría haberme ahogado con el vómito, disculpen las palabras, pero podría haber pasado esas cosas, porque a veces pasaban 2 días y yo estaba tirada en la cama, no respondía. Entonces, cuando despertaba, yo sentía que el Señor estaba ahí. Que no sé, pues me tenía para otra cosa, pero no sabía qué era. Aparte, yo, pastor, le voy a contar algo. A mí me encantaban las películas de terror. Mira. Me encantaban las películas de terror, y cuando yo llegué a Santiago, empecé a comprarme puras películas de terror, y eso es algo que uno no sabe. Hay un desconocimiento total en cuanto a las películas de terror, a todas esas cosas que yo creo que abrieron más puertas, que dañaron mucho más mi vida. ¿A qué te llevó eso? ¿Te llevó, aparte de la droga, a ver otra situación, no sé, de las cartas, algo del ocultismo, no sé? Mire, yo, a los que no me conocen, yo vengo de la ciudad de Arica. Entonces, yo hace 19 años que llegué a Santiago, pero lo que le estoy contando es lo que yo vivía en Arica. Sí. ¿Ya? Yo ahí, aparte de todas estas adicciones, me sentía mal conmigo misma y decidí cambiar de ambiente. Dije, me voy a ir a Santiago. Mi primera opción era Viña del Mar, pero no sé por qué el Señor me trajo a Santiago. Yeah. Y dije, voy a empezar todo nuevo. Pero mi intención no era venirme sola, sino que era venirme con mi pareja que tenía allá, y al final quedé sola acá. Y para mí fue difícil acá en Santiago, porque otro clima, el frío, es totalmente diferente a Arica. El invierno para mí era oscuridad, era frío, para mí era horrible. Yo dije, estaba arrepentida porque yo me había venido para acá.
En ese tiempo mi hermana se estaba separando y al final fuimos a vivir juntos con mi sobrino. Entonces yo dije, ya Dios me trajo para eso, para apoyarlo. Pero siempre en mí estaba el Señor, aunque era súper desobediente. Y en el tiempo, después que yo me fui a vivir sola, ahí me gustaba ver películas de terror, me gustaba verme las cartas, me gustaba cosas que al Señor no le gusta, sí. Pero nada saciaba mi alma. Nadie me daba esa respuesta porque yo era siempre la que entregaba más amor y nadie me podía responder de esa forma, porque igual sufrí con estas parejas mucho engaño, cosas que de repente sufre una pareja, sí, que a uno le lleva a distanciarse. Entonces no podía como estabilizarme emocionalmente, me sentía sola, me sentía aparte en una ciudad que no conocía, no sé, estaba súper desorientada, pastor. Vitalia, ¿a qué edad vuelves? ¿O cuánto tiempo pasó, mejor dicho? Porque preguntarle edad a las mujeres... Saquen la cuenta. El Señor, ¿sí?, en su misericordia, 31 años me cuidó 31 años. Y yo, antes de volver a los caminos del Señor, que van 7, 8 años, ya no recuerdo cuándo volví, pero sí me acuerdo perfectamente el día. Mi alma, dice, como la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Y así clamaba mi alma por Dios. Yo sentía, tengo ganas de ir a una iglesia, tengo ganas de volver a los caminos del Señor. Y ya estaba aquí estabilizada, ya tenía un departamento y todo, un trabajo estable, pero me faltaba algo. Y recuerdo un día, fue un día domingo, que yo estaba acostada y sentí una mano, pastor, que me tomaba de aquí y me levantaba. Y ahí yo me levanté y lo único que decía, quiero ir a una iglesia, quiero ir. Y como no iba, porque por lo menos en Arica los cultos eran en la mañana, algunos en la tarde, pero yo sentía que ya a la 1, a las 2 de la tarde, como no iba, me sentía triste, me sentía vacía. Dije, ¿por qué no fui? Y así pasó otro día domingo que tenía libre y también sentí la misma mano que me tomó del pijama y me levanté. Yo parecía un resorte y lo único que decía, quiero ir a una iglesia, quiero ir. Y fui, pastor. Aparte yo era media punk, así que andaba con el pelo parado, medio rojizo, con los pantalones rotos. Yo me acuerdo que fui a una iglesia que estaba ahí en la Alameda en ese tiempo y cuando sentí una hermana que me tenía los brazos abiertos. Me abrazó con tanto cariño y sentí que era Jesús que me abrazaba. Y entré y le pregunté en una iglesia evangélica, así, le dije, yo quiero venir. Y me sentí, de ahí, pastor, y nunca más dejé al Señor. Y yo le voy a decir a los telespectadores, cuando el Señor viene a su vida, produce un cambio, pero en mi vida no fue así como yo fui este domingo y ya cambié al tiro, no, porque yo seguía yendo a fiestas. Yo seguía viendo películas de terror, sí, fue un proceso. Yo me acuerdo que, no sé si pasó 1 mes, 2 meses, un día me senté en el living de mi casa y dije, el Señor no quiere esto. El Señor no quiere que yo vea estos tipos de películas porque le hacen daño a mi vida. Y empecé a romper todo tipo de películas. Películas de terror, películas que dañaban mi vida. Y empecé a darle el espacio al Señor, lo que Él se merecía, y ahí el Señor empezó a cambiar. Y todo fue como bueno, fue tranquilo, no sentí dolor en romper las películas. Dije, no, que nadie la tiene que ver, así que deseché todo lo malo, todo lo que es alcohol, todas esas cosas, pastor. Evita, yo sé que este tiempo vamos a tener que hacer el 2.0, como dicen por ahí, pero quiero hacerte una pregunta corta y precisa. ¿Quién es Jesús para ti? Así, corto. Ya. Jesús es todo para mí. Él cambió mi vida, Él restauró mi vida. Todo lo que yo viví, el Señor lo sanó. Yo ahora puedo decir, gracias Señor Jesucristo, porque tú eres todo para mi vida, eres mi Señor, mi proveedor, eres mi amado, el que yo espero que un día venga a buscarme. Yo
sin el Señor no soy nadie, sin Jesús no soy nadie. Por eso que yo le digo a todas las personas que aún no conocen a Jesucristo, Él cambia. Aún las heridas más ocultas, las cosas más terribles que uno ha vivido, el Señor la conoce y Él empieza a cambiar, a limpiar, a sanar. Y lo puede hacer contigo también, así como lo hizo conmigo. Para mí, Jesucristo es todo. Emita, ¿cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en tu vida? Cambiar esas ganas de poder consumir. También un milagro grande que ha hecho en la vida de mi madre, que estaba enferma en Arica, pastor, de los pulmones. Mi mamá requería de oxígeno. Y yo recuerdo que mi hermana Daisy estaba en Arica cuidando a mi madre. Y yo estaba tan afligida acá y yo me puse de rodillas a orar y clamé, Señor, sánala, sánala, sánala. Y yo no sabía lo que estaba pasando al otro lado. Y el Señor empezó a sanar, usó a mi hermana. El Señor la sanó. Mi mami se levantó ese día, a punto de ir a urgencia, se levantó ese día. Mi hermana oró y a los 5 minutos estaba comiendo, estaba en la cocina comiendo, conversando con todos. Y después cuando la llevaron a control, el doctor vio la radiografía y dijo, uy, tu mamá tiene una cicatriz, sufrió algo del pulmón, en una fibrosis. Y mi hermana le dice, sí, estuvo súper mal, el doctor le había diagnosticado, dijo, no, pero aquí solamente se ve una cicatriz. Y ese ha sido un milagro tan grande, pastor, porque yo orando acá en Santiago y el Señor estaba respondiendo en Arica. Para mí eso me dejó impresionado. Yo tengo muchos testimonios y uno cortito, que el Señor me reveló una clave de un celular, que lo que pasa es que tenía un celular malo y yo necesitaba otro celular, pero todavía no tenía los medios para comprar un celular. Y recuerdo que un sobrino mío me regaló un iPhone y ahí lo tenía guardado. Y él le puso la clave. Entonces yo necesitaba ese celular porque el otro ya estaba mala la batería. Y dije, yo como estoy en la oración en la mañana, dije, hoy necesito el celular. Pero no me sé la clave. Logré enchufarlo, no tenía una clave. Empecé a tratar de poner los números, mis claves, no, nada. Y yo me recuerdo que ese día estaba en el living de mi casa y le dije, Señor, revélate en mi vida, así como te revelaste a José, a Daniel, tú le diste la sabiduría para interpretar los sueños, ayúdame también a revelar esta clave porque esto es para tu obra. Pastor, ya, y después dejé de orar, me puse ahí a limpiar, a hacer el aseo, sentí como algo tan fuerte aquí. Y dije, Señor, no me digas que esa es la clave. Yo lo sentí algo tan fuerte, que cuando prendí el celular nuevamente puse la clave, que eran de 6 dígitos, y era eso. Entonces, el Señor está vivo, el Señor está con uno, el Señor está al lado, sí, al lado de uno siempre. Así es que nunca duden de... Bien, Emita. Bueno, queremos darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Sé que quedan muchas otras cosas más y yo creo que vamos a tener otros espacios también para estar. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y decirle a toda la gente que siempre busque a Cristo. Así que junto a la Emita nos queremos despedir de todos ustedes y decir siempre que hay un testimonio que cambia las vidas y ese mover lo produce Jesucristo. Así que gracias por la sintonía. Bendiciones. La Iglesia Comunidad Gracia les invita a sus reuniones los días jueves a las 19 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos en Libertad 14, Comuna de Santiago, Metro Unión Latinoamericana. Juntos adoremos a nuestro Dios y experimentemos la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia Comunidad Gracia les espera.